La entidad que organiza es la Asociación Gremial o la AG de Campesinos de Puerto Guadal. Además, mencionar que financia el FNDR del 7%. El FNDR es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que corresponde al gobierno regional de la región de Aysén. Es un financiamiento para proyectos, para iniciativas comunitarias, para hacer talleres, para hacer actividades con las localidades, así que también se les invita o se les motiva a todas las personas a que aprovechen estos financiamientos porque están súper buenos. También mencionar de que ¿quién patrocina este proyecto? Bueno, lo patrocina la Municipalidad de Chile Chico, la Escuela Libertador Bernardo Higgins Riquelme de Puerto Guadal y también la ONG Naturaleza Pública, que también nos va a ayudar con su patrocinio. ¿Y quién nos apoya en este tan bonito proyecto? Nos apoya Servicio País de Puerto Guadal. Así que eso sería quizás como la información oficial para que ustedes sepan quién está detrás de todo esto, este proyecto que comienza hoy con este programa radial. Y también les quiero dejar mi número de WhatsApp para que ustedes puedan mandar todas sus consultas, sus dudas, sus comentarios, sus saludos, en verdad lo que ustedes quieran, para que podamos aprovechar este espacio radial y podamos compartir y aprovecharlo todos. Así que mi número es el +569 598 72619. Les repito, +569 598 72619. Así que ahí aprovechen de mandar todos sus mensajitos por WhatsApp, porque en este programa, que va a durar 1 hora, vamos a estar la primera media hora comentando sobre de qué se trata este proyecto, y también vamos a hacer una introducción bien general sobre qué es el compost, cómo funciona, qué es, cómo se hace, lo más básico y lo más importante que hay que saber. Y en el segundo bloque vamos a estar con 2 entrevistados a quienes les vamos a hacer preguntas, y también ahí podemos aprovechar de hacerles todas las preguntas que ustedes tengan y que les podamos hacer en vivo para que nos respondan acá mismo. Vamos a estar con Miriam Chible, que ella viene en representación de la Asociación Gremial de Campesinos de Puerto Guadal, que es la entidad que organiza, recordemos, y también vamos a estar con Eduardo Poblete, que es el coordinador de este proyecto. Así que vamos a estar con ellos en el segundo bloque, pero primero vamos a estar un ratito nosotros solos. Yo me presento, mi nombre es Kay, soy periodista y tuve la fortuna y el privilegio de trabajar la temporada pasada en un huerto, en el huerto Abuela Zafira de acá de Puerto Guadal. Es un huerto que está a cargo de la señora Rosita Vera, si es que ustedes la conocen. Es un huerto que a mí al menos me permitió aprender mucho sobre todo el trabajo de la tierra y sobre todo sobre el trabajo con el compost. Y ahí pude darme cuenta de la importancia, de la relevancia de esta herramienta, sobre lo maravilloso que es aprender de cómo funciona, de todos los microorganismos que están ahí presentes, haciendo que una cosa se transforme en otra, y no solo en otra, sino que en un abono increíble y muy amigable de hacer. Y también pude aprender la importancia, como el impacto que tiene el compost para, por ejemplo, la fertilidad de los suelos, la regeneración de los suelos, que también es un tema muy muy importante y que vamos a estar abordando en este programa. Así que eso, también para que ustedes me conozcan y podamos también comunicarnos y compartir si es que nos mandan mensajitos, comentarios, preguntas y todo. Pero vamos a partir ahora y nos vamos a ir de lleno a lo que es el proyecto, para que más o menos todos sepan qué vamos a hacer durante este mes, cómo podemos participar, cómo pueden participar ustedes en sus casas, o los talleres que vamos a estar haciendo. Todo eso lo vamos a ver ahora, y ojalá que puedan poner harta atención para que también manden sus preguntitas y que en el segundo bloque les podamos hacer las preguntas a los entrevistados. Bueno, este proyecto, que como les contaba se llama Educación Ambiental para el Desarrollo de Compostaje en Puerto Guadal, ¿qué es lo que busca? Bueno, lo que busca es acercar a la comunidad de Puerto Guadal a todas las prácticas que tienen que ver con la separación de residuos orgánicos, el material orgánico, domiciliario, el resto de poda, que también es algo que
que a veces tenemos mucho material de resto de poda y que simplemente se bota a la basura o llega al vertedero, y que todo eso se puede aprovechar para hacer elaboración de compost. Entonces lo que se busca es que en la comunidad podamos aprender todos y todas juntos a cómo se hace el compost, cuál es la parte teórica, cómo funciona, y después cómo lo podemos elaborar también en nuestras casas. Bueno, como les decía, vamos a partir haciendo entregar una base científica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a enseñar la parte teórica del compost, cómo funciona, cuáles como los primeros pasos, qué es lo que sucede aquí en este montón de material orgánico que se junta y que se hace una pila, pero qué es lo que está sucediendo ahí adentro que hace que se transforme como puras, no sé, cáscaras y desechos de verduras, que se transforme en el mejor abono que le podemos dar a nuestras plantas. ¿Cómo sucede eso? Eso es lo que vamos a estar viendo a través de talleres, a través de afiches. También vamos a hacer material gráfico para que cada uno o cada una de las personas que estén interesados por esto puedan entender, quizás de manera más amigable, porque recordemos que todo esto también tiene mucha base científica y que a veces eso puede parecer quizás un poco difícil de entender, pero es algo que puede ser muy amigable si es que lo hacemos bien. Así que eso es lo que tenemos, eso es lo que nos interesa, que podamos llegar a todas las personas y que todos lo podamos entender bien. Y también luego de eso vamos a hacer capacitaciones a grupos o familias con actividades piloto para construir también composteras domiciliarias. Vamos a estar haciendo esto, vamos a pasar de la parte teórica, como les decía, que es como que vamos a ir a enseñar y a aprender todos juntos de qué es lo que pasa, y también vamos a pasar luego a la parte práctica, que es que vamos a preparar un compost y vamos a hacer construcción de composteras domiciliarias. Vamos a ver el ejemplo de manera práctica para que todos lo podamos ahí ver cómo se transforma con nuestros propios ojos. También como objetivo paralelo en este proyecto vamos a usar una máquina chipeadora que es de la AG de Campesinos, que es de la Asociación Gremial de Campesinos. ¿Por qué? Porque con esto vamos a aprovechar de chipear podas, vamos a aprovechar de ocupar esta máquina para hacer que todo este material sea un poco más pequeño, y vamos a verlo con nuestros propios ojos para poder entender cómo todo esto también se puede aprovechar para el compost, que muchas veces quizás pensamos que el resto de poda, las hojas o todo ese material quizás como que no nos sirve. Bueno, sí nos puede servir, y mucho. Así que también vamos a aprovechar de ocupar esas maquinarias que tenemos en nuestra comunidad y que sería súper bueno que la aprovechemos entre todos, porque al final es de todos. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer este proyecto de educación ambiental para el desarrollo de compostaje? Para construir una cultura de compostaje en nuestra localidad, para ser un referente en la comunidad o en la comuna, pero yo creo que más que para ser un referente es como para dar un primer paso, para que así de esa manera como que podamos contagiar a todas las otras localidades a que también hagamos lo mismo. Más que ser como decir como nosotros de Puerto Guadal, en verdad en Puerto Guadal tenemos mucho potencial para hacer compost. Tenemos en verdad mucho fortuna de que en este lugar podemos encontrar mucho trabajo en la tierra, hay muchos huertos, hay muchas personas que tienen mucha cercanía con esto, y eso es súper especial. Es un lugar que en verdad tiene mucho potencial y que por lo mismo creo que es súper importante que también aprovechemos el tema de hacer compost. ¿Por qué? Porque el compost, la parte del compost en el trabajo de la tierra es muy importante, más importante quizás de lo que podemos pensar. Como les contaba, yo me pude dar cuenta de esto trabajando en el huerto, en donde no es como que voy a hablar de mí en este programa, pero es también para que nos vayamos conociendo. Me pude dar cuenta de lo relevante que es a la hora de la salud de las plantas,
del trabajo que viene después en el deshierve, de cómo cambia el suelo, cómo pasa de ser un suelo que quizás no es tan fértil y que después de un periodo de tiempo cambia mucho y ves que el suelo se regenera y ves que el suelo tiene una calidad mucho mejor, y eso en verdad es mucho más importante de lo que podemos creer, porque es como que estamos intentando mejorar un poco algo que el suelo se ha ido deteriorando con el tiempo debido a muchas causas que tienen que ver con el trabajo humano en su mayoría, y yo creo que haciendo compost es una manera súper buena de poder devolverle todo eso que se le ha quitado y poder mejorar el suelo, que es muy importante. Así que bueno, también ¿qué vamos a hacer? Otras cosas que vamos a hacer, las actividades, vamos a hacer talleres de compost y vamos a aprender sobre el beneficio en la ecología del suelo, que era más o menos lo que le estaba contando recién. Vamos a hacer talleres para niños en la escuela. Luego con los invitados vamos a revisar las primeras fechas para que todos y todas podamos tener bien en consideración cuándo es, y para que podamos aprovechar esas fechas y no nos perdamos de estos talleres. También vamos a hacer talleres de lo mismo, de compost y de su beneficio en la ecología del suelo, pero para adultos, miembros de la Asociación Gremial de Campesinos, y también para apoderados de la escuela. Y también vamos a hacer este tipo de talleres para socios de la AG, de la Asociación Gremial de Campesinos, para la construcción de muestrarios lúdicos, que luego también vamos a profundizar sobre a qué se refiere con muestrarios lúdicos. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar también a nuestros entrevistados del segundo bloque. Pero vamos a hacer eso también, talleres para poder saber cómo se construye, por ejemplo, una compostera, cómo lo puedo hacer yo en mi casa y todo eso. Esto, es importante mencionar que todo este material que va a salir de este proyecto va a ser donado a la escuela de Puerto Guadal, porque es un material que va a quedar y que de esa manera se puede seguir utilizando a largo plazo. Vamos a hacer, estos talleres de muestrarios lúdicos de composteras van a ser tanto con adultos como con niños. Con niños va a ser la escuela, y como les contaba, también vamos a hacer material gráfico que vamos a estar difundiendo y repartiendo en instituciones y en espacios estratégicos de nuestra comunidad, para que toda la información que salga de este proyecto pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Finalmente, como para cerrar esta introducción a lo que es el proyecto, también vamos a hacer visitas a diferentes ejemplos de elaboración de compost que tenemos en nuestra comunidad, que como yo les compartía recién, creo que tenemos mucha fortuna de vivir en un lugar en donde hay tanta gente haciendo tantos proyectos muy bonitos que tienen que ver con el trabajo de la tierra. Así que vamos a aprovechar eso y vamos a estar visitando algunos ejemplos donde se hace elaboración de compost, donde por ejemplo en el huerto 4 Estaciones, que está en Bahía Catalina, también en el huerto Abuela Zafira, que está acá en Guadal, y también en el camping Alma Verde, que ahí ellos también tienen todo un rollo muy genial con lo que es la permacultura y también con el compost. Así que esa sería como esta introducción a lo que es el proyecto. Espero que hayan podido poner atención para que estén mandando sus preguntas, porque yo creo que hay muchas dudas que podemos hacerle a los entrevistados en el segundo bloque, sobre todo, por ejemplo, cómo puedo participar, dónde tengo que acercarme, a dónde me tengo que inscribir, qué va a pasar con esto después. Y bueno, ahí ustedes pueden empezar más preguntas, pero sería bacán que podamos participar todos de este programa de radio también. Dicho eso, vamos a irnos de lleno ahora con lo que es el compost, una introducción al compost, porque podemos saber muy intuitivamente quizás qué es el compost. Yo sé que en Guadal hay muchas personas que hacen su compost en sus casas, que separan el material orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Separar, por ejemplo, cuando haces tu comida, tu almuerzo o el desayuno, la cáscara de plátano, las cáscaras de huevo, las cáscaras de las verduras, todo lo que queda. A eso le vamos a llamar material orgánico, por ejemplo, doméstico, pero también acá podemos incluir el resto de las podas, las hojas que van cayendo del suelo que podemos ir juntando y barriendo. Todo eso con todo eso podemos hacer una pila de compost. Como yo les
decía recién, creo que en Guadal tenemos a muchas personas que hacen compost, pero también puede ser que hay personas que no tienen quizás mucha cercanía con esto y que vamos a aprovechar eso para poder hacer una introducción sobre qué es, para que todos podamos entender qué es el compost. Y bueno, ¿qué es entonces el compost? El compost es el producto final de la descomposición biológica de sustratos orgánicos bajo condiciones de alta temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es el producto final, es un abono que podemos sacar de una descomposición biológica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando juntamos todo este material orgánico, acá ocurre una descomposición. Y acá participan muchos microorganismos, por eso una descomposición biológica. Y también bajo condiciones controladas y de alta temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que el compost tenemos que controlarlo, no es solamente como que podemos tirar todo el material orgánico ahí como a un rincón del patio y esperar que se haga compost. Eventualmente se va a hacer, porque así es la naturaleza y es, no sé, perfecta así haciéndolo sola. Pero si es que lo controlamos haciendo como en un periodo de tiempo, volteándolo de vez en cuando y controlando como todos estos factores, podemos hacer que el compost lo tengamos en un periodo de tiempo específico y también de esa manera poder usarlo para lo que nosotros queramos, para lo que eventualmente queramos hacer con el compost, ya sea para nuestras plantas, nuestras flores, nuestras hortalizas, todo eso. Bueno, esta descomposición, que es lo que yo les contaba, que todo este material orgánico se está descomponiendo, es decir, se está pudriendo. Esta descomposición está a cargo de muchos microorganismos, bacterias, hongos, también invertebrados que pueden ser las lombrices, tan maravillosas, y también esos bichitos que se les suele llamar cochinilla, o que también yo no sé el nombre, también le podemos preguntar luego a las personas que son más expertas en esto, pero es como el típico bichito que se hace como bolita. Ese también participa muy activamente en el compost. Bueno, también mencionarles que yo no soy experta en esto, yo también estoy aprendiendo así como todos ustedes, y por eso vamos a aprovechar mucho a los entrevistados que tengamos para poder hacerles todas esas preguntas. Acá estamos todos aprendiendo. Bueno, es común que el compost, que es lo que yo le estaba contando, se haga de manera aerobia. Aerobia. ¿Qué quiere decir aerobia? Es decir, que tiene presencia de oxígeno. Aerobia es cuando hay oxígeno y anaerobia es cuando no hay oxígeno. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, ¿qué quiere decir? Que nuestro compost lo tenemos que mantener aireado. Tiene que entrar aire en nuestro compost, porque de esta manera vamos a poder alcanzar cierto nivel de temperatura, y también vamos a poder evitar, por ejemplo, malos olores, o que se ocurra como una putrefacción que no va a hacer que el compost se transforme en el abono que nosotros queremos. Así que es muy importante eso, que sepamos que es un proceso aerobio, que tiene que haber presencia de aire, de oxígeno. Bueno, los organismos también que intervienen en todo este proceso, que ellos son en verdad lo que hacen todo el trabajo. Así que también tenemos que valorar a todos estos microorganismos y a todos estos bichitos, porque ellos son los que están haciendo todo. Y ellos necesitan oxígeno para hacer todo este trabajo. Así que por eso tengamos súper en cuenta que es importante incorporarle aire y oxígeno a nuestra pila de compost cuando ya la vayamos a hacer. Y porque, como les decía, así también evitamos malos olores y todo. Porque también hay muchos mitos del compost, así como, no voy a hacer compost en mi casa porque se va a llenar de moscas, porque va a estar todo hediondo. Bueno, si es que lo hacemos bien y si es que tenemos en consideración todas estas claves, nuestro compost debería ir súper bien y no tendría por qué oler mal, porque si es que hacemos todo este proceso, los microorganismos van a hacer todo el trabajo y no va a oler mal. Bueno, les cuento así bien como
simplemente para que no nos complique tanto todo el lenguaje técnico o científico, pero creo que es importante igual que entendamos como a grandes rasgos cómo funciona el compost. Bueno, existen 3 fases del compost. La primera fase se le dice fase de latencia, y es cuando juntamos todo el material orgánico y toda esta pila tiene que alcanzar una temperatura de más o menos unos 40 grados. La pila de compost, que va a ser todo esto, el resto de lechuga, de cáscara de huevo, plátano, manzana, hojas, mate, café también. Vamos a ir revisando todo lo que le podemos echar al compost a lo largo de este programa. Esto también es como la introducción, recuerden. Toda esta pila de todo este material orgánico se va a ir llenando de bacterias, de muchas bacterias, se va a ir poblando de muchos microorganismos, bacterias, bichitos, y ellos son los encargados de empezar a descomponer estos restos orgánicos. Esto puede durar desde unas horas a varios días, dependiendo de... Vamos a preguntarle luego a los expertos dependiendo de qué. Luego vamos a pasar a la segunda fase, que se le dice fase termófila. ¿Por qué fase termófila? Porque como lo dice de termo, que tiene que ver con la temperatura, acá es cuando vamos a ver que nuestra pila de compost empieza a generar calor. Es muy maravilloso verlo, y de nuevo ahí yo me meto con mi experiencia personal en mi participación en el huerto de Abuela Zafira, que fue muy maravilloso ver la primera vez en que abrimos una pila de compost y cómo salía vapor y cómo estaba muy caliente, o sea, caliente de que podíamos llegar a, no sé, cocinar ahí un huevo, quizás si es que lo hubiésemos hecho, o también se puede aprovechar ese calor de muchas formas, que eso igual es muy interesante y que también podríamos conversarlo a lo largo de este programa. Bueno, acá nuestro amigo Eduardo Poblete, cuando estábamos en todo este momento que para mí fue muy inolvidable, cuando vimos ese calor que emanaba de la pila de compost, él nos contaba que existen algunos proyectos que aprovechan este calor y que meten, por ejemplo, un tubo de PVC entre medio de la pila y que pasa agua, y que de esta manera puedes calentar agua y que luego puedes ocupar esa agua quizás para ducharte o para lo que tú quieras, aprovechando el calor, porque es mucho el calor que se genera en el compost, y eso es muy saludable, es así como funciona y así tiene que ser, y es muy muy impresionante en verdad. Así que ojalá que en este proyecto podamos verlo y que todas las personas puedan verlo también, para que se maravillen como me pasó a mí. Bueno, toda esta actividad microbiana de las bacterias que están ahí como métale trabajando, comiendo y procesando todo esto, empiezan, como están trabajando tanto y son tantas bacterias y tantos microorganismos, empieza a generarse calor. Y esta temperatura puede llegar hasta los 60, 70 grados. Es bastante. Esta temperatura es súper importante. ¿Por qué? Porque no solamente es como que la pila de compost se calienta y es solamente eso, no. Se calienta y eso permite que se higienice el medio, que se eliminen, por ejemplo, todos los hongos, todas las larvas, todos los entes patógenos que pueden haber. Por ejemplo, hay plantas que quizás están enfermas y que con este nivel de temperatura los agentes patógenos se eliminan, se mueren, y eso que permite que nuestro compost luego esté libre de todos esos contaminantes para que se corte y para que no siga contaminando a las otras plantas a los que las vamos a abonar. Y también es súper importante que esta temperatura, estos altos niveles de temperatura, también elimina las semillas que puedan haber en el compost, porque muchas veces quizás en el huerto, por ejemplo, hacíamos que las plantas que ya se secaban las tirábamos al compost y puede que traigan semillas con ellas, y esas semillas, si es que no se mueren en este proceso donde se alcanza tanta temperatura, no es que queramos que se mueran las semillas, pero ¿qué pasa? Que después, cuando el compost lo llevamos de vuelta a nuestros cultivos, a nuestras hortalizas, estas semillas germinan y empiezan a crecer y se convierten en plantas que luego tenemos que deshiervar. No le vamos a decir malezas, porque ahí hay como toda una discusión si decirle
Pero si es que, por ejemplo, nosotros queremos tener cultivos que sean orgánicos, que sean sin pesticidas, porque muchas veces los pesticidas son los que están a cargo de que no crezcan malezas. Así se hace, al menos en la agricultura convencional, que se le incorporan pesticidas a los cultivos para que no crezcan malezas y así podamos ahorrarnos todo ese tiempo. Pero claro, si es que nosotros lo queremos hacer de manera orgánica, ¿cómo podemos controlar que no crezcan tantas malezas que nos van a quizás como, no sé si no molestar, pero que nos van a hacer el trabajo un poco más difícil? Bueno, lo podemos controlar en el compost, alcanzando estos niveles de temperatura para que todas estas semillas se eliminen y no lleguen luego a germinar convirtiéndose en malezas y que tenemos que deshiervar después. Bueno, en esta fase el volumen de nuestra pila de compost empieza a reducirse porque ya todo empieza como a transformarse, a hacerse más pequeño. Y luego viene la fase de maduración, que es cuando ya esta pila de compost empieza como a tener una temperatura más baja, empieza a hacerse más como temperatura ambiente, y ahí ya empiezan a aparecer las lombrices, los bichitos que hacen como la última parte de la descomposición. Y acá es cuando podemos ver el resultado de todo esto, de todo este trabajo, y vemos como la magia, cómo se convierte todo el resto orgánico en un maravilloso compost maduro, que tiene un color oscuro, que huele a tierra de bosque, que también suele oler, por ejemplo, como a una fermentación dulce. Eso es un compost bien hecho y sano. Y terminando un poco esta introducción para que no sea tanta información y que quizás sea demasiado para el primer capítulo, es importante al hacer compost que tengamos 3 aspectos a considerar siempre, que es la temperatura. La temperatura es muy importante. Si es que no alcanzamos estos niveles de temperatura, nuestro compost nunca va a llegar a estar maduro. Por eso, como les decía, no es solamente llegar y tirar los materiales orgánicos a un rincón del patio y que se haga. Es importante, por ejemplo, que lo estemos dando vuelta, que le estemos agregando oxígeno, que oxígeno es el otro aspecto que tenemos que considerar, porque es importante que en el compost tiene que haber oxígeno, como les decíamos al principio. Entonces es importante voltearlo, ponerle ojo a la temperatura y también a la humedad. ¿Por qué? Porque también es importante que el compost no se seque, y sobre todo en el verano también tenemos que estar regándolo, pero sin encharcar, como que se mantenga húmedo. Esto como una introducción de este fertilizante tan magnífico. ¿Y por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cuál es el impacto del compost en nuestras vidas y en nuestra sociedad y en nuestras comunidades? Porque aporta, además de que aporta nutrientes y microorganismos al suelo, estimula las raíces, hace que nuestras plantas estén mejor y que se mejore la fertilidad del suelo, que nuestro suelo se recomponga de todo el daño que quizás le hemos hecho por tantos años, aplicando pesticidas, aplicando químicos. También estamos viendo cómo todo el suelo en general, todas las comunidades y todo el país se ha ido deteriorando, y quizás con el compost sea una súper buena manera para poder arreglarlo, para poder arreglar quizás todo eso que le hemos hecho. Así que espero que les haya quedado un poquito claro cómo funciona y cuál es como lo básico que tenemos que saber sobre el compost. Ahora, antes de irnos a un breve corte musical para luego empezar con el bloque con los entrevistados, quisiera hablar muy rápidamente sobre las lombrices, porque me gustaría que en este programa también aprendamos sobre los microorganismos que participan en el compost, que son muchos, pero que hay algunos que quizás son más, no sé si importantes, pero como más reconocidos que otros. Y me gustaría empezar en este capítulo por las lombrices, porque las lombrices son súper importantes para la salud del suelo y también para el planeta, para la crisis climática, para todo, en verdad. Así que es importante que empecemos a valorar también a las lombrices. ¿Por qué? Porque la lombriz, por ejemplo, una de las mejores cosas que hace es que mejora la estructura de los suelos. Por ejemplo, la lombriz cuando se mueve por la tierra,
ella fabrica galerías, así como hoyitos, como túneles, que mejoran las propiedades hídricas, mejora la estructura del suelo y además como se alimenta de toda esta materia orgánica, se degrada toda esta materia, ayuda a la descomposición de los microorganismos, hace que los nutrientes que las plantas puedan asimilar mejor los nutrientes. Y las lombrices, bueno, han existido desde siempre, son un bichito muy pequeño, pero que son muy importantes por estas cosas que les decía. Así que nos vamos a ir con la primera canción del programa de hoy. Vamos a escuchar la canción Naturaleza de la artista Tanit. Y nos escuchamos luego con los entrevistados. Hombres que cuiden la tierra, mujeres que nutren las plantas, niños que escuchan atento a la voz de su abuelo, niños que escuchan atento a la historia de su abuelo. Y ahí apareces tú con tu ser luminoso. Y ahí apareces tú con tu ser poderoso. No.
luminoso. Hola, ya estamos de vuelta en este hermoso programa radial. Se me olvidó decir cómo se llama el programa, no lo puedo creer. Se llama Compostando en la Perla del Lago. Y recordemos que estamos haciendo una introducción a todo este proyecto hermoso que está comenzando, que se llama Educación Ambiental para el Desarrollo de Compostaje en Puerto Guadal. Y estamos con nuestros primeros invitado e invitada de este primer programa, de este primer capítulo de este programa. Estamos con Miriam Chible. Ella viene en representación de la Asociación Gremial de Campesinos de Puerto Guadal. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Y también estamos con Eduardo Poblete, que viene en representación del equipo coordinador del proyecto. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Kay. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que esté. Muy bien.
Bueno, me gustaría comenzar esta entrevista para que ustedes me puedan hacer algunas aclaraciones sobre algunas dudas, las dudas principales que podríamos tener para poder entender mejor este proyecto, y me gustaría preguntarles a los dos, en primer lugar, sobre por qué se hizo este proyecto, porque es importante que sepamos por qué, así como cuál es el objetivo y cuál es como la razón principal o la misión o la visión de este proyecto. Me gustaría preguntarles, ¿por qué se hace este proyecto? Bueno, yo te voy a contar primero que nada, como tú dices, aclaración, que esta es la Organización de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Puerto Guadal. Esa es el nombre de la organización, de la asociación gremial. ¿Y por qué te lo digo? Porque no solamente acá en Guadal está la ganadería, que es una actividad súper importante, sobre todo ahora en estos tiempos que necesitamos tener nuestros propios alimentos, ojalá generados en el territorio. También está la agricultura familiar campesina, y que cada día se está desarrollando más. Vemos que a Guadal por lo menos han llegado varias iniciativas, o sea, iniciativas que ya estaban, y otras iniciativas nuevas de gente que se ha venido a vivir al territorio, y eso es muy, muy positivo para la localidad. Entonces, te lo digo eso porque a veces se usa mucho el nombre de campesinos solamente, y son pequeños agricultores y ganaderos de Puerto Guadal. Pequeños agricultores. Entonces, ¿por qué se hizo el proyecto? Bueno, esto es parte del plan de trabajo que nosotros hicimos el año pasado como asociación gremial, a través de un progiso, que es un instrumento que tiene el INDAP de fortalecimiento gremial. Entonces el año pasado, en plena pandemia, igual nos juntamos, hicimos esta actividad con los socios, y dentro del plan de trabajo se decidió, entre las cosas que íbamos a hacer, que era un corral justamente para los animales, que la gente acá, sus animales no tiene dónde ponerlo, porque hay muy pocos corrales, son privados, y no están con tan buena ubicación como este espacio que tenemos aquí subiendo la laguna La Manga, que es un terreno de la G, justamente, de la G de pequeños agricultores y ganaderos. Entonces se hizo eso con fondos también del INDAP, y eso para el trabajo. Y además de eso decidimos nosotros comprar una chipeadora, porque teníamos un tractor. Ese tractor, la verdad es que no estaba funcionando bien para la organización, estaba viejo, tenía varios problemas. Entonces en asamblea decidimos comprar una chipeadora, y pensamos siempre en que esa chipeadora debiéramos utilizarla para generar algún elemento que pudiera servir justamente para las huertas, para todo lo que tiene que ver con la otra patita de la asociación gremial, que es los agricultores. Entonces todo eso quedó dentro del plan de trabajo, y eso estamos haciendo, pues cumpliendo con nuestro plan de trabajo. Entonces, el año pasado ya habíamos postulado al fondo del 7% del gobierno regional. Lamentablemente no quedamos porque hubo un tema ahí de una diferencia con las bases del gobierno regional, pero este año sí quedamos. Entonces, como te digo, es parte del plan de trabajo, y bueno, ya este año nuevamente nos adjudicamos un progiso, que es el fortalecimiento gremial del INDAP, y nuevamente en este plan de trabajo vamos a tener que priorizar otras actividades, y seguramente vamos a seguir armando actividades que tienen que ver justamente con lo que se está haciendo ahora con el tema de armar el compostaje de Puerto Guadal, porque, y lo último para dejarle espacio a Eduardo, nosotros también hemos visto acá, no solamente la agrupación de pequeños agricultores y ganaderos de Puerto Guadal, sino que como junta de vecinos también, que tenemos un problema más o menos grave con el tema del manejo de los desechos. No solamente los desechos de la cocina, sino que en general del tratamiento de la basura. En este momento tenemos un basurero ya que está colapsado, y la verdad es que, bueno, sabemos que el municipio tiene que cerrarlo, porque sabemos que tiene un instructivo de salud que ya no da. Pero también hemos pensado no solamente en la agrupación, en la asociación gremial, sino que también en la junta de vecinos, que cómo podemos nosotros aportar desde la comunidad. Porque si bien es cierto, el municipio, y no sé, pues los organismos gubernamentales tienen algo que hacer y que decir, son los fondos, también la comunidad tiene que ser proactiva. Entonces dijimos, hagamos esto, relacionando todo. El manejo de la basura no es solamente donde se separan los desechos, sino que también tiene que integrar si producimos nosotros localmente, si separamos las basuras que juntamos. Eso a grosso modo, como para que se entienda la integralidad del proyecto. Perfecto. Sí, ahora, bueno, colgándome un poco de... No, pero colgándome un poco de lo que decía Miriam, que lo último que me quedo
y como integrar todos estos pasos para que la comunidad pueda como tomar con sus manos el trabajo del compost o el compostaje. Qué bonito, porque con este proyecto creo que es lo que vamos a conseguir. Así que genial, y ojalá que también sirva eso para motivar a todas las personas que puedan participar activamente del proyecto. Ahora está Eduardo, más conocido como Tatú en realidad en Puerto Eduardo, así que no hay problema. Alias Tatú. ¿Qué me puedes decir tú? Como, ¿por qué se hace este proyecto? ¿Por qué es tan necesario, quizás? ¿Cuál es un poco el corazón, yo creo, de todo esto? Bueno, yo me quiero también conectar un poco con lo que introdujo Miriam. Bien introdujo sobre el tema de las problemáticas, ¿cierto? Yo creo que todo tipo de idea nace en pro de solucionar un problema de una manera ojalá lo más innovadora posible y ojalá que cumpla con su objetivo final. Que claro, en este caso tenemos que mirar muchas aristas de forma integral, ¿cierto? Y una de esas aristas, en primer lugar, es el tema de la basura. Ya, el tema del vertedero, que yo creo que todos lo hemos visto cuando pasábamos para arriba, que realmente no da más, está cerrado, bolsas por todas partes, y uno cuando de pronto escarba un poco en la basura, y uno si se diera el trabajo, que prácticamente nadie lo hace, de ver qué hay dentro de una bolsa, uno se da cuenta que más de la mitad son desechos orgánicos. Y no solamente el hecho, uno dice, bueno, terminan ahí, se descomponen, pero claro, hay un tipo de descomposición que se genera en estos espacios que no solamente genera un volumen muy grande de basura, y lo que por supuesto encarece el tema del transporte. Es muy distinto que un camión, por ejemplo, tenga que llevar la mitad de contenido basura versus el doble, ¿cierto? Y hay un tema ambiental, desde la generación de gases que contribuyen al efecto invernadero, por ende el cambio climático y todo lo que va relacionado con eso. Ya es un tema, los olores atraen pestes, ciertos ratones, diferentes tipos de enfermedades incluso que son patógenos para nosotros, para las mismas personas y el medio ambiente en general. Entonces parte también de una problemática donde no tenemos o no sabemos, más bien quizás no es por gusto, sino por desconocimiento, que no tenemos herramientas para poder gestionar de mejor manera los residuos. ¿Ya? Este proyecto en sí, ojalá pudiéramos abordar más, pero siempre hay que tratar de aterrizar en algo, que lo concreto, ya que estamos, se postuló mediante esta agrupación, ¿cierto? Que va relacionada directamente con el campo, de qué manera generar un producto, un subproducto de nuestros procesos que sea útil en muchas aristas. Ya en este caso, la mejora de los suelos, ¿para qué? Para producir alimentos y que esos alimentos se produzcan de forma local y puedan alimentar las mismas personas que a su vez generan los residuos. Entonces tratar de hacer un círculo. Todo esto hay que tratar de mirarlo de un enfoque más o menos sistémico, ¿cierto? Donde hayan cosas que entran y cosas que salen. Entonces tratar de emular un poco, y aquí es donde me voy a conectar con un poco la esencia del proyecto. Los sistemas. Hay que mirar las cosas como un sistema. Y a la vez la naturaleza en sí, nosotros siempre hemos tratado de mirarlo como un sistema. De ahí viene el concepto ecosistema. Cómo funciona la naturaleza y cómo entre ellas interaccionan las diferentes partes y generan el todo. ¿Qué sería en este caso? Todo el ambiente natural que nos rodea, ¿cierto? Y eso, por ahí nosotros tratamos de... Claro, una cosa es decir vamos a hacer compost, y otra cosa es preguntarnos ¿qué es el compost? ¿Y de dónde viene esa idea? ¿Cuál es el origen? Y si nosotros nos vamos un poco más profundamente, nos damos cuenta que el origen del compost no está en una compostera, no está en cómo gestionamos los residuos, está en la naturaleza en sí. Sí. O sea, por eso este día jueves vamos a comenzar con el taller número 1, donde vamos a hablar no sobre compostaje en sí, vamos a hablar sobre ecología. Y vamos a entender primero cómo funciona el bosque y cómo el bosque en sí mismo es capaz de generar su propio reciclaje de su propia materia orgánica y es capaz de alimentarse a sí mismo, para de esa manera empezar a entender de qué manera podemos artificializar como humanos ese proceso natural una vez que lo entendemos y llevarlo a cabo para poder usarlo a nuestro beneficio. Y ahí entregar los servicios ecológicos que nos permiten alimentarnos, vivir, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí un poco la línea. Partimos cuestionando una problemática y tratando de abordarla de manera lo más integral posible y siempre, pero esto es la clave, desde la educación de las bases, porque vamos a trabajar en dos aristas distintas. Hay un profesional encargado directamente de la educación de los niños y adultos por separado, porque claramente que hay contenido que si bien pueden tener una línea general, tienen que ser abordados de manera distinta entre ellos, ¿cierto? Y tratando a su vez de educar desde esas perspectivas y generando un tejido comunitario.
ya, donde finalmente vamos a tratar de llevar a cabo un plan piloto donde ciertas personas van a tener una compostera en sus casas, una compostera que va a ser en volumen más grande, o sea, de capacidad más grande de la que produce una familia, para poder encontrar una red comunitaria que pueda generar como centros de reciclaje, centros de producción de compost a nivel del pueblo, ¿cierto? De Puerto Guadal. Entonces eso a su vez fortalece la organización, fortalece el tema del reciclaje, los conceptos de la ecología, los conceptos de las huertas, y empezamos a desglosar montones de cosas que son muy interesantes desde aquí. Me gustaría, antes de que olvidar lo que dijiste, si nos puedes como explicar un poco, recién decías que se va a hacer un piloto, que lo que yo entiendo es que se va a construir como un compost con una compostera, pero que van a ser quizás familias o familia. ¿Cuántos van a ser los pilotos? Y lo que tú decías recién es que la idea es que estas personas encargadas de hacer este piloto van a hacer una cantidad, una pila, un volumen más grande de lo que sea para su familia, como para que se puedan organizar como con vecinos, para poder hacer, por ejemplo, que en una familia participen 5 familias haciendo. ¿Cómo si nos puedes contar un poco más de cómo funcionará eso? Que yo creo que aparte de los talleres y de la parte teórica que vamos a aprender, yo creo que es súper importante que todos vamos a ver cómo se hace el compost. Entonces yo creo que ahí es donde va a haber harta participación y quizás harta gente va a querer participar activamente de eso. ¿Cómo se va a hacer esa parte? Tal cual, yo creo que lo leíste de la forma que lo estamos pensando. En primer lugar, yo creo que la base de todo motor, como la benzina en este caso, lamentablemente, es la motivación de las personas. Ya nosotros diseñamos un modelo compostera que va a repartirse en 4 lugares específicos. 1, la escuela, que como centro funcional, ¿cierto?, de Puerto Guadal es fundamental que cuente con una compostera para poder reciclar ellos sus propios residuos, y con 3 composteras grandes que se van a repartir en lugares estratégicos de Puerto Guadal, en familias. ¿Ya? Desde ahí vamos a comenzar un proceso donde vamos a evaluar precisamente cuáles son aquellos vecinos, o ni siquiera vecinos necesariamente ideal, es que estén territorialmente cerca. Esa es como una prioridad. Pero a su vez también puede haber otra persona que no esté conectado directamente al lado, pero que tenga la motivación y comprenda cuál es el concepto que hay detrás de esto, claro, y pueda armarse ese sistema de que ellos puedan autogenerar su propio compost para allá en primavera, para allá durante el verano, ellos autogestionar sus propios residuos y decir, bueno, estamos participando 4, 3, 5 familias, tanto para ti, tanto para ti, tanto para ti. También uno tiene que entregar herramientas, asesorar y llevar un poco, encauzar el proceso, pero también entregando la libertad de que esos grupos puedan autoorganizarse y ver de qué manera a ellos les es más eficiente poder trabajar y más beneficioso para cada una de las personas que va a participar. Entonces ahora estamos en ese proceso, estamos seleccionando cuáles son las familias que tienen la motivación, el tiempo, por supuesto, porque puede haber motivación, pero no hay tiempo. Claro. Y para poder comenzar con este plan, creo que es algo bien bonito. Hoy día está muy en diversas áreas de la ciencia y de muchas cosas en general. En realidad se está generando como estos pequeños núcleos de cosas. Ya nos dimos cuenta que cuando uno centraliza todo, incluso a nivel de organización en general de todo, si todo se centraliza en un puro punto, se pierde el tejido, se pierde la red. Se genera un centro y una periferia donde todo entra y sale de ese centro. La idea es que descomprimamos un poco ese centro y generemos pequeños espacios un poco más autónomos para que esto pueda funcionar de forma más eficiente, a escalas un poco más pequeñas también, y pueda entregar finalmente el servicio que este proyecto busca, ¿cierto? Que es el reciclaje de los elementos orgánicos y el beneficio que eso trae en sus múltiples niveles. Estamos en ese proceso. Yo quiero agregar que destacar en realidad, porque recordar también de que la escuela, de alguna forma ellos ya estaban haciendo este trabajo anteriormente, y eso es bastante importante en realidad, porque esta escuela es reconocida, así como la de Mallín Grande, porque tienen 1, 2 profesores, 3 profesores que están muy motivados con el tema del compostaje. Ellos tenían antes una compostera en la escuela. Bueno, vino la pandemia y todo eso. Don Jorge Márquez, yo sé que el profesor de Ciencias Naturales fue el encargado de mantenerla, pero ya con la pandemia yo sé que nos contaron de que se había, como de alguna forma se dispersó un poco el trabajo. Pero ellos vienen con esa conciencia de entregarles esta educación ambiental a los jóvenes.
Entonces es mucho más fácil que el proyecto se instale en la escuela porque ya viene con esa motivación. También lo vimos los profesores, porque en la primera reunión que tuvimos con ellos nos hablaron del trabajo que ellos ya estaban haciendo. Entonces creo que es como redondito, digamos, hacerlo con la escuela. ¿no? Y hay un paso adelante que sin duda facilita mucho poder implementar este tipo de proyectos gracias a esa labor silenciosa en muchos casos, que en realidad vale la pena, como bien dice Miriam, destacarlo y dar felicitaciones. Nosotros conversamos con el profesor en varias ocasiones y con parte de todo el staff docente y claro, todos van en la misma línea. Obviamente siempre hay dificultades en el camino, en este caso la pandemia nadie la anticipó, claro. pero bueno, nunca es tarde para retomar cosas tan importantes, y para eso estamos, para tratar como AG y como cada persona que estamos aquí sentados en esta mesa pensando a favor de este proyecto y tirándolo hacia adelante, es parte de lo que queremos contribuir a mejorar. Muy bien, tenemos algunas preguntas de algunas personas que muchas gracias que nos han mandado, así que yo que les quiero hacer la última pregunta, que es más relacionada como a lo concreto, como cuál es la próxima fecha de la próxima actividad, para que, así como lo más pronto, para que todos podamos saber y también empezar a ya organizarnos así como en nuestro plan. Sí, el lanzamiento de los talleres va a ser este día jueves a las 11 de la mañana en la escuela, ¿ya? ¿Es abierto para todas las personas? Es abierto. Hay los niños, que es un grupo que es un poco más restringido, porque trabajar con niños es más complejo que con adultos. Ya, la misma escuela estamos trabajando con ellos de forma vinculada y ellos ya tienen a los niños invitados. Ellos van a estar ese día ahí. Ahora yo quiero hacer, paso el dato que soy yo quien hace los talleres a todo esto para los adultos. Hago una invitación a quien esté interesado en asistir y aprender sobre este primer taller a las 11 de la mañana, este día jueves 7, si mal no recuerdo. Van a hacer talleres sobre ecología de suelo. Vamos a conversar un poco sobre qué es el compost, qué es la ecología, y sobre todo también vamos a hacer un pincelazo de algo que no podemos dejar de lado. Entender cómo funciona un territorio, tenemos que también entender un poco sobre la historia, sobre qué pasó aquí. ¿Qué es el suelo? El suelo de la región de Aysén es una de las zonas más vírgenes del mundo, pero también tiene un historial bastante catastrófico. Si hablamos de cómo fue esa colonización de aquellos años 30, incendios que duraron, ¿cuánto? 8 o 10 años, sí, donde el fuego no se apagaba, sí, y por ende una destrucción ambiental y por ende también una destrucción del suelo. Hoy día uno mira los cerros, por ejemplo, y ve mucha roca, mucha piedra, uno dice, oye, paisajísticamente es bonito, pero uno si trata de ir más atrás se da cuenta que esos suelos fueron empobrecidos precisamente por un mal manejo, que en ese caso, por ejemplo, fue el fuego. El fuego de los pioneros, que no vamos a culpar a nadie, era otra época y otras generaciones. En realidad tiene que ver con una política pública que había en el momento, y eso también es bueno que la gente lo sepa, porque efectivamente no se puede culpar a los ganaderos del momento, porque fue una política pública que en ese momento se instaló. Y eso, ¿por qué recordarlo? Porque hoy día en Chile todavía ahora viene el tema de la descentralización, espero que se profundice más en eso. Se hacen políticas públicas desde la zona central, desde Santiago, y eso es lo que hay que tener cuidado, porque hay que mirar el territorio primero antes de construir una política pública como esa, que claro, la gente obviamente le entregaron incentivos para poder entrar a la ganadería y era fácil quemar. Así se limpiaba, no era culpa de ellos. No, entonces las políticas públicas son las equivocadas. Es importantísimo ese aspecto. Ya, entonces jueves 11 de la mañana en la escuela. ¿Hay que inscribirse antes o solo podemos llegar? Podría ser, yo creo que lleguen solamente, sí, para no complicar más el asunto, lleguen a esa hora y vamos a tener la presentación, una sala y con mascarilla, importante asistan con mascarilla, implementos por este bicharraco que nos tiene todavía un poquito variado, pero que se vaya luego, pero no olviden su mascarilla. Y nada, van a ser bienvenidos y ojalá podamos sacarle provecho. Este taller va a ser el único que va a ser más teórico, ya, porque son contenidos ya un poco más formales, pero ya los talleres posteriores de las 3-4 semanas que vienen van a ser más llevados a cosas visuales. Vamos a construir muestrarios, vamos a hacer también un registro audiovisual del asunto, vamos a trabajar en muestrarios que van a quedar como un insumo de la escuela, un insumo de educación de los niños, que justo coincide que salen de vacaciones. Entonces parte de esto es que también hay una actividad en invierno para hacer con los niños, ya, aprovechar este tiempo, no decirle tiempo muerto, tiempo de descanso, pero que también puede ser bien aprovechado en cosas que entreguen. Y bueno, como les digo,
esto va a ir avanzando, cada vez va a tener elementos más aplicados en terreno, digamos. Y nada, ver, ojalá que se motiven y aparezcan por ahí, porque siento que más de algo van a aprender y más de algo van a poder implementar en sus casas. Bien, entonces jueves a las 11 de la mañana en la escuela. Exactamente. Para que todos lleguen. Ya, ahora finalizando el programa me gustaría compartirles a ustedes algunas preguntas que me llegaron. Algunas ya fueron respondidas con lo que nos contaban ustedes antes, pero igual me gustaría mencionarlos porque las personas igual participaron, así que eso es súper bueno, sobre todo en este espacio radial. Bueno, nuestra querida amiga Isidora, la Isi, nos estaba preguntando qué pasa con los desechos orgánicos cuando van al vertedero. Ahí tú ya nos contaste un poco como todo lo que pasa con el vertedero, que llega mucho y que quizás la mitad de todo lo que hay en el vertedero es orgánico, es material orgánico, y que sería genial que con este proyecto podemos empezar como a considerar todo lo que podamos ahorrar en lo que llega al vertedero al compostarlo. Pero también me manda otra pregunta que es quizás un poco más técnica o más como de lo que es el compost en sí, pero si es que me la puedes responder como brevemente, porque bueno, recordemos que Eduardo Tatú es agrónomo, entonces él igual sabe harto sobre estos temas. La Isi nos pregunta, cuando el suelo está abonado con compost, ¿las hortalizas tienen mayor cantidad de nutrientes? Bueno, vamos a entrar en un tema que es un poco largo, pero sí. A ver, el compost no solamente una mejora a nivel nutricional en sí. Claro, ahí toda materia que está viva tiene diferentes elementos y compuestos dentro de esta estructura que finalmente es todo lo orgánico, ¿cierto? Cuando algo se descompone, ¿qué es lo que ocurre? Empieza igual que un Lego. Imagínense un castillo de Lego que está lleno de muchos colores y muchas partes. Para poder construir otro castillo Lego necesitamos esas piezas chiquititas. Entonces, cuando nosotros compostamos, ¿qué hacemos? Tomamos el castillo Lego, poco a poco vamos sacando estas piezas para armar otro castillo. El castillo sería nosotros cuando comemos, ¿cierto? Nos alimentamos de las hortalizas, o se arma la misma estructura de las plantas desde el suelo. Las piezas quedan repartidas en el suelo y van armando castillos nuevos, cosas nuevas. Entonces, finalmente, esto es un ciclo permanente de crear, destruir, pero para seguir creando. Las cosas se van desarmando para armar otras cosas, ¿ya? Entonces, claro, si vamos como en términos del suelo, sí, el compost tiene un aporte nutricional importante porque está liberando todos estos elementos que se están destruyendo por una parte y quedando disponibles para volver a construir algo nuevo. A su vez también tiene muchas otras mejoras, o sea, puede mejorar temas de estructura, temas de retención de agua. O sea, por ejemplo, un suelo que tiene compost versus uno que no tiene compost, no solamente tiene más nutrientes, sino también almacena mejor el agua. Y en un contexto como la erosión, por ejemplo, que es cuando el suelo se lava los nutrientes, esto permite que se mantenga el agua ahí, mejora incluso si lo miramos como bien, de una manera como bien imaginaria, pero ampliáramos como a nivel de cuenca, también podemos mejorar la retención de agua en las cuencas, y obviamente por ende todo lo que conlleva captar más agua dentro de nuestra olla, ¿cierto? Tener más agua disponible para nosotros, para los animales, para el ecosistema en general. Y un tema también importante respecto a la pregunta anterior del compost, ¿qué pasa con los desechos orgánicos en el vertedero? Pongamos el ejemplo de la bolsa que dijimos delante, ¿cierto? Tú bien hablaste al principio que el compost necesita cosas esenciales, residuos, ¿cierto? Agua y aire. Imagínense una bolsa apretada de basura negra. ¿Qué ocurre? No tiene aire y empieza un proceso de descomposición anaeróbica. Se empieza a apretar, empieza a no tener oxígeno, empiezan a proliferar cierto tipo de bacterias y hongos que no son aquellos benéficos que nosotros estamos buscando. O sea, benéficos desde el punto de vista del hombre, porque en realidad la naturaleza tiene de todo para todo. Pero también a su vez esto genera otro tipo de gases. Ya gases que no son positivos para nosotros, y ahora en el contexto del cambio climático tampoco aportan mucho. Gas metano, gases que si uno... Bueno, ahí vamos a entrar en un tema que es más complicado, que no creo que vaya al caso. Pero claro, es un tipo de descomposición distinta, ¿ya? Y para lo que nosotros buscamos en términos de recuperar y reciclar, no es lo ideal. Muchas gracias, sí, estuvo muy bueno. Ahora me gustaría hacerle una pregunta a Miriam, que nos llegó una pregunta para la
AG de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Puerto Guadal, de parte de nuestro amigo Gonzalo Peña, en representación de Servicio País. Él nos dice: muy buena iniciativa y ojalá que mucha gente aprenda a elaborar compost domiciliario. La pregunta es: ¿cómo pondrá la AG a disposición para la comunidad la máquina chipeadora? Bueno, eso es parte del proyecto, ¿cierto? El uso el saber cómo usar la chipeadora, que fue la chipeadora que se compró con parte de la venta del tractor y algo de ayuda al INDAP. La idea nuestra es, en la finalización del proyecto, capacitar a una persona para que use la chipeadora. Como es una máquina que no es barata, tenemos que cuidarla, porque la idea es que esta máquina también nos permita, de alguna forma, primero, ¿cómo se llama?, financiarla, lo que se pagó en eso, y después que sea una unidad de negocio para la organización que genere algo de ingreso. Tampoco se pretende ganar mucha plata con la máquina, pero hicimos un protocolo que justamente nos ayudó Servicio País a hacerlo para que la máquina se pueda arrendar más adelante, una vez que se capacite la persona que la va a usar. Entonces yo creo que después de agosto, más o menos, vamos a poder ya nosotros publicar la forma en que las personas van a poder acceder a la máquina, porque va a haber un protocolo establecido. Ahí se va a ver si se traslada al lugar que corresponde, si va la persona que está de alguna forma va a ser capacitada, o se le entrega la responsabilidad a la persona que la arriende. Todo eso lo estamos definiendo, pero la idea es que la máquina quede disponible para que la comunidad la use, pagando una pequeña cantidad de dinero para que la máquina hay que hacerle mantención, y ahí también se va a ver que lo que se genere del chipeo, eso también son temas que tenemos que conversarlo con la directiva y la asamblea, que quede para la persona que contrató la máquina, o que la G se quede con eso y después lo venda como abono. Todos esos temas son cosas que tenemos que conversar. Hoy día la máquina está acá. Nosotros queremos que nos sirva para todos, queremos que sea parte de la problemática que tenemos con el tema de los residuos. Entonces, nada, en eso vamos avanzando. Ya, tengo hartas preguntas, pero por temas de tiempo vamos a... Pueden mandar al correo electrónico, en todo caso, si quieren las personas, al correo electrónico de la G. ¿Cuál es el correo electrónico de la G? agcampesinosguadal@gmail.com. Ya, ahí... Un correo antiguo, por eso que está con ese, nos dice agricultores y pequeños. Ya, entonces agcampesinosguadal@gmail.com. Ahí también pueden mandar todas sus preguntas, y yo también quiero ir guardando las preguntas para quizás poder responderlas en los próximos programas o también en los talleres que hagamos. Pero me gustaría, como al menos de todas las personas, al menos mencionar una pregunta. Bueno, Catarina también nos mandó preguntas que se fueron respondiendo también a lo largo del programa, pero la última que me hizo es que ¿no sería genial hacer un compost guadalino en vez de hacer cada uno un compost chico? Bueno, eso yo creo que también se respondió un poco con la propuesta de quizás no vamos a hacer cada uno nuestro compost, pero hacer un compost solo para Guadal también sería maravilloso, pero quizás para otras ligas. Y yo creo que está súper bueno empezar por la propuesta del proyecto, que es hacer pilotos estratégicos en lugares estratégicos, y que varias como vecinos o familias van a participar de estos pilotos. Y también creo que son cosas que no son excluyentes la una de la otra. O sea, yo creo que aquí las intenciones tienen que ir en función a solucionar una problemática que puede solucionarse a nivel municipal, a nivel institucional, a nivel domiciliario. Y creo que mientras más áreas uno pueda abordar de todo esto, de esta solución, es mejor. O sea, si en algún minuto se da un gran compost guadalino, por ejemplo, para las podas de verano, para toda la cantidad de material que se genera, las limpias de mosquetas, genial, pero eso ya requiere, por supuesto, una inversión mayor, infraestructura, alguien que esté trabajando en eso. Y también hay cosas que no es necesario invertir tanto, que podemos partir desde la casa y simplemente organizándonos. Son cosas que se complementan finalmente. ¿Quién te hizo esa pregunta? Me interesaría conversar con esa persona como organización. Sí, ella es Catarina. Ella es una amiga, vecina. Que ella... pedir después los datos de ella. Lo que pasa es que yo le quiero contar a la Catarina que nosotros, como Junta de Vecinos número 8, y como la G de Campesinos, de Pequeños Agricultores, y también con la gente de turismo, hemos estado hablando de este tema de la basura, en el fondo. Y nosotros armamos un grupo de trabajo. Incluso se incluyó don Ariel Kane como concejal, y también Mario Figueroa también nos planteó la necesidad de entrar
está en ese grupo también Faisal de Fecunda Patagonia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pensando desde varias organizaciones, porque no es un rol solamente de la AG de pequeños agricultores y campesinos, ganaderos. ¿Cómo podemos hacer una propuesta al municipio del manejo, como dices tú, integral de los residuos? Entonces ahí está el tema de las composteras, que puede ser una compostera, como dice ella, guadalina, pero también hemos pensado, por ejemplo, en hacer unidades de reciclaje. Por ejemplo, Felipe Christensen, que ustedes lo conocen, que también ha hecho un programa de radio acá, él dijo... Alias Flecha. Alias el Flecha, claro, igual que tú. Yo puedo recibir materiales de construcción en mi lugar. Rosita, me acuerdo, Rosita Vera, que es la presidenta de la G, dijo, yo podría recibir los cueros, dijo. Entonces, esta propuesta se está armando en ese grupo, y si ella, la Catrina, está interesada, se puede integrar también al grupo, que nos mande sus datos por el correo electrónico y la integramos. Y estamos conversando, y está abierto para que entren personas u organizaciones, porque nosotros también pensamos en eso. La municipalidad tiene un rol, pero también tenemos un rol los ciudadanos. Claro. Entonces, que llegamos con una propuesta. Bueno, el alcalde el otro día nos echó una talla en una reunión, nos dijo, no han llegado nunca con la propuesta, pero es que no es fácil hacer una propuesta, ¿cierto? Porque hay que conversarla, analizarla, alguien tiene que sentarse, escribir en el computador, ¿cierto? Meter en un Excel las cosas. Entonces, ahora que tenemos tanta ayuda de Servicio País, que realmente nos ha ayudado muchísimo, probablemente lo vamos a meter en ese grupo. Bueno, y para terminar, que justo me llegó una pregunta en formato audio, así que voy a intentar poner el micrófono del celular en el micrófono de la radio, ojalá que se escuche ahí, nuestro amigo nos va a decir si se escucha bien, que tiene relación con justo lo que tú mencionabas antes, o sea, recién del reciclaje como global, así que vamos a escucharlo. Esta pregunta es de Milton, que también es acá un amigo de Guadal. Tengo otra pregunta que quizás no está tan directamente relacionada con las respuestas que puedan dar los panelistas, pero quizás queda tirada para el resto o para otros programas. Me parece que algo súper importante en la separación de residuos es, por un lado, qué hace uno con los orgánicos, que tiene que ver con el compost, pero eso implica que también uno pone atención a los otros residuos que son los reciclables. ¿Ustedes saben si está previsto un mejoramiento del sistema de reciclaje aquí en Puerto Guadal? Porque a veces uno ve los contenedores con todo mezclado, no sé cada cuánto se retiran. Eso. Bueno, esta pregunta quizás se escapa un poco, pero no tanto del tema del proyecto que estamos hablando del compost y del compostaje, pero que igual tiene mucho que ver. Entonces quizás podrías como complementar un poco con lo que nos estabas diciendo reciente, como participar. Exacto, decirle a Milton en el fondo que ojalá nos puedas escribir, enviarnos tus datos si te interesa participar en este grupo que es autogestionado. En realidad nos armamos, nosotros todos dijimos, oye, veamos cómo lo proponemos, cómo hacer una propuesta. Entonces nos faltan huestes en realidad, porque en realidad en este tipo de trabajo así como que se hacen comunitarios, uno tiene que entregar roles, se puede buscar financiamiento, por ejemplo, perfectamente para cada idea de reciclaje, porque en realidad, mira, en otros países, no sé si son países más desarrollados, son más viejos que nosotros, la basura incluso se ve como negocio. Son unidades de negocio distintas. Por eso es que es tan importante que si se hace este centro de gestión de Beltrán, que también se está conversando y ahora se supone que se va a abrir el proceso de participación ciudadana, esa mirada tiene que estar. Pero no solamente que llevemos toda la basura allá a Beltrán, sino que como acá en Guadal nosotros tenemos nuestro propio sistema de separación, de reciclaje, de unidades de negocio en el fondo. O que no sean unidades de negocio, sino que sean trueque, ¿cierto? Que es lo que planteaba Flecha. Entonces, lo invito a Milton a que nos escriba al correo electrónico agcampesinoguadal@gmail.com o le manda un WhatsApp a la Key con sus datos y pucha, feliz que se integren los que estén escuchando, porque nos hacen falta ideas. Los instrumentos para el financiamiento están, el Estado los tiene, ¿cierto? Todos los años se postula. Hay gente que tiene expertise en postulación de proyectos, la hemos visto este año que nos han ayudado bastante, así que eso no hay problema. Son las ideas y las personas que estén a cargo son las que se necesitan. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este primer capítulo del programa. No sé si quieren mencionar algo más antes de despedirnos de todas nuestras radioescuchas. Recordar por mi parte el día jueves, 11 de la mañana, en la escuela. Ojalá vayan. Y en Tranquilo nos hicieron una pregunta en un grupo de Tranquilo que se podían ver después, y como reforzar que dice en este proyecto contempló un registro de audio
Siempre audiovisual. Por lo tanto, vamos a pedirle a Gonzalo si nos puede ayudar a subirlo al Facebook de la G de Campesinos, que a lo mejor es bueno también recordar. También, recordemos las redes que vamos a estar compartiendo, difundiendo toda la información del proyecto por las redes de la AG Campesinos Guadal, de Campesinos de Guadal. Esto está en Facebook. Sí. Y ahora me parece mucho que creó de nuestro encargado de audiovisual, Franco también hizo producto local también, obviamente, creó un Instagram. Sí, pero del proyecto, ¿sí? Del proyecto, sí. Se llama Compostando en la Perla del Lago. También para que lo vayan a seguir, porque ahí vamos a estar compartiendo toda la información de los programas, de las talleres, de todo ahí va a estar. Así que sería bueno que también nos ayuden con sus follow, como se dice. Así que eso, muchas gracias a ustedes por venir hoy y por respondernos todas las preguntas de todas las personas que participaron. Vamos a hacer el cierre de este programa, también gracias a Gonzalo que nos ayudó en los radiocontroles. Y vamos a despedir el programa con una canción que se llama Flora de Gilberto Gil, es un músico brasilero. Así que nos vamos con eso y nos vemos el próximo lunes en otro capítulo de este bonito programa del Compost. Imagino-te já idosa, frondosa toda a folhagem, multiplicada a ramagem de agora. Tendo tudo transcorrido, flores e frutos da imagem, com que faço essa viagem pelo reino do teu nome, ó Flora, Imagino-te jaqueira, postada à beira da estrada, velha, forte, farta, bela senhora. Oh, 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 oh. Pelo chão dos caroços, como que restos dos nossos próprios sonhos devorados pelo pássaro da aurora, oh Flora, oh, 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 oh. Imagino-te futura, ainda mais linda, madura, pura no sabor de amor e de amora. Oh, 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 oh. Toda aquela luz acesa na doçura e na beleza, terei sono com certeza debaixo da tua sombra, oh Flora.